Muy buenas a todos y bienvenidos a otro episodio de La Vieja Guardia, vuestro podcast tecnológico favorito. Este es nuestro primer episodio de 2025. Alguna gente ya nos daba por finiquitados, pero no. Seguimos en la brecha. Hoy tenemos la gran noticia de que hoy, por fin, después de muchos episodios, estamos por fin todos el core original en compañía de nuestro invitado, que es Alex Pérez, que es el invitado que tenemos hoy, con el que vamos a estar hablando. La verdad es que se echaba de menos estar todos otra vez en el podcast y volver a poder hacer este episodio juntos todos. Muchas Esperemos que con esto se desmientan los rumores de que yo estaba peleado con algunos miembros del podcast. Eso queda para el Sálvame de lo que se lleve ahora, el Sálvame la Vieja Guardia. Y que queda, o sea, hablará. Sí, si estás escuchándonos, eres youtuber y quieres hablar mal de nosotros, puedes hacerlo. Si quieres hablar los rumores y todo eso, que es lo que se lleva. Unos hablan mal de otros y todo eso y sube la audiencia. Claro, las noticias para nosotros, las noticias siempre son buenas noticias, hablen mal de nosotros, ¿no? Uh-huh. Como decía Carlos Pumares, que en paz descanse, que hablen de mí aunque sea bien. No sabía que había fallecido, ¿ves? No me entero de muchas cosas. Sí, murió el año pasado, pobre. Pobre, sí, pobre hombre, sí. Bueno, tampoco era demasiado joven, pero sí, pobre hombre. Bueno, Sergio, Fran, Manolo, buenas noches, estamos grabando por la noche prácticamente. Y Alex, bienvenido. Muchas gracias y buenas noches a todos. Pues sí. Y nada, y hoy yo quería comentar un poco las noticias de los últimos días. Han salido muchísimas cosas. Hay cosas, yo creo que vamos a dejar la fuerte, la que todo el mundo está hablando, para el final de comentar las noticias. Vamos a hablar de cosas, de otros temas pequeños que tenemos por aquí. Por ejemplo, para empezar, una Debian sin System Dev. O sea, creo que Manolo la conoces, Fran a lo mejor también. ¿Queréis hablar un poco de esto? Eso es noticia de hace 10 años, tío. No, el problema no es el problema es la noticia es que sigue existiendo. Bueno, visto así, sí. De hecho, muchos pensábamos que no iba a durar tal, y ahí sigue Debian sin System Dev. Uh-huh. Para poner en contexto a los oyentes que a lo mejor no saben de qué va la historia, pues System Dev, sistema de arranque. Ahora, el principal sistema de arranque de las distribuciones de GNU Linux. En su momento, bueno, pues se empezó a desarrollar en el mundillo Red Hat y cuando llegaron los de Debian dijeron, bueno, pues hubo ahí una votación y una votación acompañada de una guerra civil entre los desarrolladores de Debian y al final pues decidieron tirar para adelante con migrar de System 5 a System D. A System D. Entonces, bueno, pues eso pasó, pero hubo gente que seguía sin estar contenta y como el mundo libre pues es libre, montaron su propia distribución que es Debian. Uh-huh. Y ahí sigue, después de tanto tiempo, pues sigue desarrollándose. Esto demuestra que existe la vida sin System D. Que tampoco nos ha revolucionado tanto la vida y que tampoco hace falta para todo. Bueno, ¿queréis comentar algo? Pasamos a la siguiente noticia. Con el tema de System D hemos hablado largo y tendido y podríamos seguir hablando. Pero es un tema que seguramente no tiene tanta salida. Bueno, quería hablar también de los recibos PEP-POL, porque parece ser que hay un tema a nivel europeo de que se quieren unificar los recibos, la emisión de recibos a nivel digital. Y hemos hablado de esto, pero parece ser que sí, a nivel español también hay un estándar también para eso, que ya se está usando, pero aún no es obligatorio. ¿Tenéis más información sobre eso o de momento aún no?
Sergio, por ejemplo, está en Londres, así que esto es... Como siempre en España vamos a la cola de ir los primeros. Es decir, ya han sacado el estándar, lo han anunciado por todos los medios, han avisado a los autónomos, pobre de mí, y a los no autónomos, pobre de mí, que van a tener que usarlo sí o sí el año que viene, pero todavía no hay detalle. Así que no sé, divertido cuanto menos. Esto va a acabar peor que la web de Renfe. Y si no da el tiempo. Bueno, seguro. Tener un poco de ser un poco positivos, especialmente en estos tiempos tan adversos, de grandes lenguajes de grandes modelos de lenguaje y otro tipo de prebendas, pues nunca se sabe cómo va a acabar todo eso. Acabará como la ley de protección de datos o el esquema nacional de seguridad, que nos da por innovar, salir antes que nadie, luego llega Europa y dice, ¿pero qué estás haciendo, chaval? Y nos quita y pone la de ella. Nos pasó 2 veces con la ley de protección de datos, nos ha pasado 2 veces con el esquema nacional de seguridad. Vamos a ver cuántas veces nos pasa con la facturación. Y nos va a pasar con el pasaporte. También. Que también hemos seguido, montaron su propio tinglao y resulta que luego las directrices europeas eran otras para el diseño del tinglao. Bueno, pero así cobra Indra un par de veces. Joder, si es que no sabéis pelar por la... Bueno, te refieres a la innombrable, efectivamente. Nosotros aquí no criticamos grandes empresas o nadie en general, claro, simplemente sí. Nosotros hablamos solamente de sí en general, o sea, no pasa nada. Bueno, Alex, puedes entrar cuando quieras a cualquier tema. Sí. Que aquí hablamos mucho, pero... Y bajo esto decir que Sergio me quitó las palabras de la boca. Iba a decir de que hay grandes empresas que así pueden cobrar varias veces por implementarlo. Primero mal, después peor, después bien, después... Bueno, bien, aún está por ver. Bueno, y bueno, ya hay que, para ir haciendo boca, hay un par de noticias porque hay otros temas así más menores. Hay un Kickstarter para un juego que es una mezcla de GTA y Zelda, ¿no? Entonces hay alguien que se le ha ocurrido mezclar estos dos géneros. No sé qué os parece el tema. No sé, me parece mezclar el Vice City de GTA con un Zelda. Bueno, puede ser interesante, pero no sé hasta qué punto es algo innovador. Yo lo veo muy innovador y sobre todo la denuncia que les va a caer. Esa va a ser muy interesante de verla cuando Nintendo les pegue la hostia. Eso va a ser... Bueno, yo sé, casi tengo más miedo a Rockstar, porque Nintendo, o sea, el Zelda, estilo juegos Zelda, es genérico, pero el estilo juegos GTA se ponen a llamarle Vice City, como le llaman, que es un nombre genérico en inglés, pero que Rockstar tiene un juego con eso que tiene 20 años ya, y pues no sé hasta qué punto te metería uno con esos dos. Nada, esta gente va a coger el dinero y va a salir corriendo en cuanto les llegue la denuncia. Te lo voy a decir, luego yo. Espero que estén basados en algún sitio donde no puedan llegar toda esta gente. Pues sí. Y tenemos más de IAs ya. Para ver, bueno. Antes de que te metas al jaleo de tal, quiero meter un par de breves yo que son de los que me interesan a mí. Y por eso no vamos a limitarte en eso, que sabes que si te interesa por algo será. Ya que estoy por aquí y tal, pues por un lado GhostTTI, fue noticia de finales del año pasado, pero como no nos vemos nuevo podcast en todo llevamos 2 meses sin eso, sí. Pues GhostTTI, que es una nueva shell desarrollada, o sea, no hubiera pasado a lo mejor sin pena ni gloria, porque últimamente con el tema de las shells pasa como en su momento con los sistemas de control de versiones, que era sexy hacer un sistema de control de versiones, con los sistemas de arranques de Linux, que también era sexy hacer un montón de sistemas de arranques de Linux, o de sistemas de empaquetado o lo que fuera. Pues GhostTTI es una shell que ha saltado muy a palestra porque la ha desarrollado Michael Hashimoto, fundador y ex empleado de HashiCorp. Y bueno, no sé si aquí alguno lo ha probado. Yo lo he probado y la verdad es que bastante agradablemente. Yo lo intenté, pero odia a mi Debian.
Sí, odia Debian, es un tema ahí. Lo que es Ubuntu y Debian no le gusta nada. Eso pasa por utilizar Debian. Yo como OpenSUSE no tuve problema. Aquí vemos. Ya sabéis que si sois, si queréis anunciar una distribución de Linux, este es vuestro podcast. Efectivamente. O no, depende de lo que encontremos cuando lo probemos. También, pero nosotros siempre hablamos bien de todo. No tenemos quejas de nada. Bueno, y el otro breve que quería meter aquí, que también fue de finales del año pasado, es la nueva edición del libro Performance Analysis and Tuning on Modern CPUs Ah, de Denis Bakalov. Es un libro bastante hardcore sobre temas de performance, entra muy a bajo nivel, pero para el que le divierta estas cosas, pues está muy bien. El libro está publicado el PDF para descargar y ujú. está publicado en papel para quien lo quiera comprar por ahí. Le dejaremos los enlaces en la Ujú. web. Pues Y ya está, ya he metido mis cuñas de hoy. las cuñas de Fran, ya sabéis que este espacio, también el espacio de Fran, también se puede patrocinar por separado. Si estáis interesados en patrocinar a uno de nuestros espacios, también estamos disponibles no tenéis por qué patrocinar todo el podcast. Podéis solamente patrocinar una parte. Eh, Tenemos aquí un tema interesante antes de meter en IA, es que alguien se ha... Sí, claro, hay un juego que lo está petando los últimos años ya, los últimos un año así, ahora sí está súper de moda, que es un juego que es un roguelike de póker que se llama Balatro y que cantidad de gente habla de él y que dicen que es muy adictivo y que la gente juega bien y que se empezó a hacer usando Lua, un framework para juegos en Lua, el juego se llama Balatro, y resulta que alguien, al darse cuenta de que estaba en Lua, simplemente lo ha abierto el ejecutable y se ha encontrado con el código fuente en Lua. Y a nosotros nos resultó interesante el tema. Bueno, a mí me resultó interesante el tema de que no necesitas al final grandes herramientas si tienes una buena idea y o incluso si te gusta, porque parece ser que la persona que estaba haciendo, que hizo ese juego, no lo hizo para ganar dinero, lo hizo porque le gustaba hacer juegos. Y lo está petando ahora muchísimo. O sea, está de moda por todas partes. No sé si queréis comentar también algo al respecto o qué os parece. Porque, por ejemplo, sí, alguien se queja de que hay gente que se queja de que Lua no es lo bastante flexible como lenguaje para temas complicados. Hay otros que dicen, bueno, pero ¿cuánto tiempo le llevó a este sacar esto? ¿Qué opináis del tema del Balatro? Hombre, Lua fue un lenguaje scripting para videojuegos durante mucho, mucho tiempo. Mm, Para un montón de videojuegos, creo que el Diablo tenía algo de Lua metido por algún lado. mm. Y me suena que algún rogue más tenía también Lua metido para la parte de IA y para la parte de los agentes y demás. Al final, lo de siempre. Los lenguajes están cada uno para una cosa. Lua puede cubrir el espectro de los videojuegos, teniendo en cuenta que cada vez tenemos máquinas más y más potentes, pues ya da igual hasta el lenguaje. O sea, puedes hacerte un trazado de rayos en cualquier lenguaje de programación con cualquier procesador actual. Vamos. O sea, no hay limitación. Sigue, de todas formas sigue siendo porque sigue habiendo limitaciones en cuanto al rendimiento. Por ejemplo, no es lo mismo hacer un ray tracer en, en C o incluso en otro lenguaje un poco más rápido de los que están saliendo ahora, como Zig o lo que sea, ¿Tú que no crees? Si haces el ray tracing tirando de shader, que es lo que hace ahora todo el mundo, Ujú, da igual si lo haces en C, lo haces en ensamblador, lo haces en COBOL. Al final es la tarjeta gráfica. ujú. Buen apunte aquí de Manolo. El tema es que sí, hoy en día todo se tira de tarjeta gráfica y es cierto que para los gráficos sí que... De todas formas, para otras cosas, para otros temas no es tanto. Bueno, entonces Yo podemos tenía hablar... otra noticia. Sí, a ver, Sergio, venga. El día 27 de febrero, aún estamos a un mes, se cumplen 29 años desde que salió Pokémon. Se creó Pokémon. Así que yo creo que tenéis que iros preparando. Hay que aprenderse todos los Pokémon, hay que jugarse el juego, aún tenéis tiempo para Yo creo que sí. terminarlo. Yo creo que es la Hay hora que conseguir una Game Boy Es un buen momento para verse la serie entera otra vez. y verse la Como serie 2.000 capítulos, entera. o sí.
totalmente. ¿Cómo fue el tema? ¿Que empezó antes la serie y después el juego y la serie? Hombre, supongo que será la serie primero. No, Yo juraría creo que fue primero el juego. ¿Sí? Yo creo que sí también. Sí. Por eso. Toma ya. Pues mira, creo que era un tema especial de eso, que salió primero el juego y se inventaron una serie después en torno a eso. Como estamos mintiendo, nuestros oyentes pueden comprobarlo. Luego le Simplemente preguntamos a le Dipsy. preguntan a... Tenemos aquí, hay un tema, hablando de todo esto, que vamos a pasar ya a hablar del tema principal, que es el tema principal de las noticias, que es la irrupción, como un terremoto de DeepSeek. O sea, llevamos varios terremotos uno encima de otro con respecto a la de IA y ha salido DeepSeek. Y DeepSeek lo ha petado hasta decir basta. Entonces, ahí, incluso tenemos aquí, alguien ha abierto, no sé quién Yo tengo un DeepSeek Sergio ha aquí y le abierto hemos preguntado. Sí. Pues, le he preguntado, le he dicho a DeepSeek que nos diga algo al podcast de la vieja guardia y no sé si lo habéis ejecutado alguna vez, pero DeepSeek lo primero que hace es pensar. Entonces se abre una llave y dice, voy a pensar. Y aquí dice, bien, el usuario está pidiendo un saludo y algo relacionado con el podcast de la vieja guardia. Necesito pensar en una frase pegadiza para dedicar a ese programa. Déjame pensar en lo que significa la vieja guardia. Es como la vieja guardia, tal vez refiriéndose a individuos experimentados o veteranos en el campo. Entonces debería crear algo respetuoso y agradecido. Quiero que suene amistoso y energético. Tal vez comience con un saludo en español, ya que usaron hola. Luego, agregue algo alentador sobre su trabajo en el podcast. Cuando está pensando con onomatopeyas y todo. ¿Qué tal desearles un éxito continuo o reconocer su dedicación? Déjame juntar eso. Un saludo cálido, un cumplido sobre su contenido y un deseo de más episodios o éxito. Eso debería cubrir. Aquí termina el pensamiento de DeepSeek. Sí, yo creo que estamos en el momento en el que podemos meter una instancia de DeepSeek como un colaborador más del podcast. Entonces, ¿qué dice? Hola, sin duda, La Vieja Guardia es un podcast que bien merece una mención especial. Con su experiencia y dedicación ha logrado crear un contenido de gran calidad que resonó en muchos oyentes. Esperemos que sigan compartiendo sus historias y conocimientos por mucho más tiempo. Gracias. Gracias, DeepSeek. Muchas gracias. Le pregunté si conoce La Vieja Guardia. Y aquí se puso a pensar, no dijo que no, pero dijo, voy a decirle al usuario que sí, que yo de esto me he escuchado todos los capítulos. Sí, conozco La Vieja Guardia. Es un podcast muy conocido y querido por muchos debido a su contenido entretenido y reflexivo. ¿Te gustaría hablar sobre algún tema en particular o saber más sobre él? Estoy usando el modelo de 70 billones, con lo que es uno de los inteligentes, ¿no? Normalmente si ejecutas DeepSeek en un PC, en una CPU, pues lo más probable es que no metas uno con gran memoria, ¿no? Porque este consume 50 gigas de GPU. Entonces, pues vamos. Este es el medio de inteligencia media y miente como un cosaco, obviamente. Pero aparte de eso, a mí me está dando muy buen resultado. No sé si pasará a reemplazar a mi mujer en las conversaciones del día a día, pero realmente está muy gracioso. Si podéis jugar con él y probarlo o instalarlo en vuestra máquina o entrenarlo para que haga cualquier cosa, es fantástico. Yo también me puse a jugar con él y es verdad que sí que da mejores resultados, o al menos desde mi punto de vista, usando los mismos prompts, usando la misma conversación que le tiraba a ChatGPT, me sacó un texto completamente diferente. Y lo que sí que me sorprendió bastante es que básicamente los prompts iba de escríbeme un libro y le iba tirando frases de cómo quería que fuese evolucionando el libro y él me iba escribiendo los capítulos del libro. Como le puse al personaje principal mi nombre, le dije, el personaje principal se llama Manuel. De algún lado infirió, supongo que de mi cuenta de Google, que mis apellidos eran buenos y los usó en el relato. Pero es que ya me rayó del todo cuando de repente le dije, bueno, pues Manuel se encuentra con su madre, no sé qué, y en el texto me dijo, Manuel se encuentra con María, que casualmente es como se llama mi madre, y dije, espera, ya esto se te está yendo de las manos, ¿dónde estás yendo a buscar los datos? Entonces, cuanto menos me tiene mosqueado. ¿Pero tú dónde lo estás ejecutando? En web. Ah.
No he visto la web. Yo directamente he instalado el modelo en una máquina. Una cosa que escuché sobre el tema de la aplicación y la web y demás es que llamaba bastante hassle, parece ser. Daba bastantes datos a China y demás. Que era algo esperado, vamos. O sea, nadie se sorprende. Es que tú escribes OpenAI. ¿Dónde está yendo toda la información que le estás dando? Imagínate si la inteligencia china lo que podrá hacer con los datos de todos nosotros y el mal que podrá hacer con los datos de todos nosotros. O yo programando con Cursor, que le estoy dando todo el código fuente. Hombre, y así con Cursor se puede hacer rico con todo Con nuestros mi código desarrollos. fuente, totalmente. Yo lo que he leído por ahí no he probado. La verdad es que todavía no sé si llevo un día entero oyendo hablar de este nuevo modelo, pero lo que he visto por ahí circulando son capturas de pantalla preguntando sobre la plaza de Tiananmen en 1989 y hacerse bastante loco. Diciendo que eso está fuera de su... ¿Para qué quieres preguntar por eso? A ver, ¿para qué quieres preguntar por eso? Claro, ¿es necesario? Pero tú pregúntale a OpenAI o cualquier cosa sobre cosas críticas que han pasado en la historia, pues los ataques a España no va a hablar de eso, obviamente. Pero bueno, hace tiempo al menos a ChatGPT era bastante fácil engañarlo. O sea, si algo no te lo quería decir, le puedes decir ¿y cómo evito hacer esto? Entonces te decía lo que tú buscabas inicialmente, pero sin responder al prompt directo. Ahora seguramente sea mucho más listo que antes, pero bueno. Aún de todas así, formas, para los que nos están oyendo, ¿por qué es tan importante esto? Yo creo que es algo podemos comentar. El tema de consumo energético, Nvidia perdiendo no sé cuántos miles de millones en la bolsa. Sí, uno de los puntos importantes es ese, es que al usar un modelo de atención que no estaba usando ChatGPT, han conseguido reducir la cantidad de procesamiento y de memoria de tarjeta gráfica que necesitas para ejecutar el modelo. Lo cual, oye, pues está bien, que vayamos refinando, funciona y está chulo. Pero yo me gustaría abrir un debate sobre estas inteligencias artificiales que me parece más interesante. Porque estamos diciendo que DeepSeek es open source. Sí, ¿alguno ha visto cómo se entrena esa inteligencia artificial? ¿A qué no? Porque lo que sí que tenemos es que te puedes bajar el modelo. Sí, vale, bien. Pero ¿cómo se entrenó ese modelo? ¿Qué herramientas usaron? ¿Puedo repetir el proceso? No. Entonces, si hacemos una analogía con los programas de ordenador, es como, no, soy open source porque te doy el binario. Bueno, no, me estás dando un binario. Es que lo puedes ejecutar en tu ordenador, ya, bien, pero yo quiero ver lo que hay detrás. No, eso no. Eso no pero puede. no es tan así. Tú cuando te lees los papers de OpenAI, cubren un poco la arquitectura, así muy por encima. No hay información realmente para rehacer. Sin embargo, DeepSeek en realidad son muchos de los desarrolladores, researchers, no investigadores, ¿no? Y han publicado muchísimo. Entonces, si hablan muchísimo más sobre cómo funciona la arquitectura, el modelo, cómo se reentrena, cómo hacen Estoy de acuerdo que hay más información, pero no hay información completa. No están dándote lo que es pues el set, ¿no? Toda la información etiquetada. Eso sería de verdad si fuese código abierto, ¿no? Claro, que a eso es lo que voy. O sea, insisto que me mola la idea y me gusta esto de que te puedas bajar el modelo, que lo puedas usar, que lo puedas entrenar, está bien. Pero sigo pensando que aquí hay un monstruo escondido detrás de la cortina. Es algo parecido como cuando hablábamos del software as a service. ¿Es open source o no es open source? Si es open source, yo te puedes bajar mi copia que la tengo aquí, ¿vale? Pero ¿quién más segura que la que se está ejecutando es tu copia y no es otra cosa? Nadie, ¿vale? El monstruo detrás de la cortina de nuevo, entonces, no sé. Eso nos lleva a los problemas habituales de todos estos modelos, que al final incorporan, realmente es un tema puramente estadística y es muy difícil reproducir
a pesar de las declaraciones de algunos de nuestros bien amados políticos que piensan que esto es como la inteligencia artificial simbólica y no es así, las cosas no funcionan en este mundo, hay mucha más incertidumbre. Yo aún estoy intentando entender realmente por qué se ha hundido Nvidia, porque aquí DeepSeek dice que para entrenar este modelo han usado 50.000 GPUs H100. Una H100 cuesta 35.000 euros al cambio. Me parece inviable porque esos son 1,6 billones de euros americanos o algo ¿Es una parecido. H100 o es una A100? H100, que son el último modelo. Entonces, lo primero, ¿de dónde han sacado 50.000? No. El precio de entrenamiento eran con las tarjetas creo que es 60 millones de euros, ¿eh? Claro, pero ese es el precio de entrenamiento, pero no, por eso, ¿a qué precio le están vendiendo las tarjetas en Nvidia? Porque si la intentas comprar tú en el mercado normal, cuesta 35.000 euros la tarjeta. Entonces, Ya, supongo que Nvidia no le estará vendiendo las tarjetas a precio de Pailan, ¿no? De nosotros, que vamos ahora, le llamo, hombre, hola Nvidia, véndeme una tarjeta gráfica. Le darán descuento. Pero supongo. ¿cuánto le puede hacer el descuento? ¿50%? Sí, estaríamos hablando aún casi de 800 millones. No sé, pero las cuentas están bastante claras, ¿eh? En ese aspecto, de que sí que la cantidad que ellos dicen se corresponde con el precio de lo que serían esas tarjetas, en ese aspecto. Otra cosa es que sea que estén mintiendo o que estén echando hay algo raro ahí. Ya, y luego está toda la parte de lo que están diciendo, pues lo más probable es que hayan tenido que comprarlas en Singapur por el embargo americano y que se haya caído en bolsa. ¿Por qué? Si aún así Nvidia, tú quieres entrenar un modelo nuevo, tienes que comprarte una tonelada de tarjetas. De todas maneras, hay un pero ahí, hay un pero ahí. Y es que este modelo sí que se puede entrenar en tarjetas que no son Nvidia, o al menos eso han dicho ellos. Le han publicitado muchísimo de que esto lo pueden entrenar en tarjetas AMD y que lo pueden entrenar en las tarjetas que están fabricando ellos. Entonces, por ahí es por donde viene el tiro. Ahora ya tienes competencia en Nvidia, igual no va a ser todo con tu logo. Y yo creo que el tema también viene de que al final los números que manejaban las grandes, Microsoft, Meta, Amazon y demás, eran mucho más volumen de tarjetas para conseguir un resultado similar, y ellos lo han hecho con mucha menos potencia de cálculo. Entonces, al final, yo creo que las estimaciones vienen de ahí, que, Nvidia estaba infladísima en bolsa, era una auténtica salvajada, por algún sitio tenía que irse, y ahora han visto que, pues la previsión al final es que si yo consigo con menos potencia de cálculo hacer lo mismo, eso quiere decir que potencialmente vas a vender menos. Y esto demuestra una gran frase que leí hoy, no recuerdo dónde, pero la leí por ahí, que al final lo que importa es el software y que eso de echar hierro y echar hierro no siempre es verdad, que depende de cómo hagas el software, vas a obtener un rendimiento u otro. Efectivamente. De todas maneras, ha habido mucha optimización a nivel de software, utilizando menos precisión en enteros o en flotantes y cosas por el estilo. Sí, estaban diciendo que tenían partes con enteros de 8 bits, vamos, que flipante. Yo pensaba que eso ya era arqueología, usar enteros de 8 bits, pero bueno. No, que están optimizando, las redes se están optimizando pues a 1 bit por neurona, o sea, y no pierde, al parecer no pierden tanta inteligencia. De todas maneras, yo sí mirando lo que son la gráfica de Nvidia en el mercado de valores, no hay una caída que digas, joder, se ha hundido la empresa. Lo que pasa es que cualquier caída, por poco que le afecte, parece muchísimo dinero, pero sin embargo ha caído menos que en julio. En julio cayó pues otro 20-25% y volvió a recuperarse. Yo no veo que haya un problema. De hecho, hoy mismo toda esa caída ya ha vuelto para arriba, ya está medio recuperada. No sé, si yo recomendaría, esto no es advice, no es un consejo financiero. Sí, efectivamente. No estoy dando un consejo financiero, pero yo compraría Nvidia. Buy on the dip.
Pues ya vemos bueno, no sé si queréis comentar algo más acerca de para dónde va hacia esto o queréis empezar una ya cosita hablando más. con Alex. Una cosita más, porque Venga. desde el último podcast ha vuelto a salir la palabra de moda del año. Entonces, si la palabra de moda del año pasado era inteligencia artificial y la teníamos hasta en la sopa, ahora la palabra de moda va a ser agente. ¡Oh, Dios! ¿Cómo no habíamos vivido sin esto? Porque no existían ya las automatizaciones. Ahora tenemos que reinventar las automatizaciones con un nombre nuevo, decir que detrás tenemos IA y venderla por todos lados. Veremos agentes hasta en la sopa. Esto va a ser peor que Matrix. Los agentes van a salir en cada esquina. Bueno, ¿habéis probado Hey Boss? Hey Boss. ¿Lo habéis probado? No, pero Es he oído hablar fantástico. de él. Hey, Boss. Es fantástico. Le describes la web que quieres y te la hace. Y funciona. Y son todas muy parecidas, muy feas, o muy iguales, muy bien. Muy igual, mal, bien. bien mal, muy bien Ujú. mal. Y comete y falla. Pero te hace la web con un párrafo. Y luego te va haciendo preguntas a ti sobre cómo te gustaría la web y te sugiere cosas que tienen sentido. O sea, a mí me parece, si yo hubiese tenido esto cuando yo tenía una empresa de hacer webs, ahora mismo sería Bill Gates. Obviamente. Es una pena que por algo ahora ya las empresas de hacer webs ya no van tan bien, tan finas como iban antes. Ya no. Además, ahora se van a hacer los clientes, le van a escribir a Hey Boss y luego te van a dar el mock-up que te ha hecho Hey Boss y te van a decir, oye, pásame esta producción. Va a estar muy bien. Yo, por comentar una última cosa del tema de la IA y demás, sacando un poco de un tema que comentamos antes, yo creo que no publican nunca el training set, al menos las grandes, porque no pueden. O sea, porque sería reconocer que se han saltado legislaciones, derechos de autor y de todo. O sea, entonces, que todos sabemos que lo hacen, que todos sabemos que Copilot se entrena con el código que tenemos en GitHub. Vale, sí. Y ahora ya te lo medio dicen, pero al principio no te lo decían. Entonces las grandes pues es lo mismo. O sea, los de OpenAI pues no te van a decir con qué han entrenado exactamente porque seguramente se han saltado legislaciones, derechos y demás y no puedes, o sea, por mucho que quieran publicar papers y demás, te van a publicar arquitectura, te van a publicar y demás, pero el set no te lo van a publicar nunca. Y yo el tema de la IA es que soy un poquito escéptico. A pesar de que en mi empresa le van a cambiar el nombre, le van a cambiar el dominio, va a ser .ia, quitando eso, soy un poquito escéptico y intento usarla lo menos posible. O sea, confío más en mi aprendizaje personal que en... Sé que al final tengo que ceder y en un momento pues te ayuda y demás, ¿vale? Pero yo siempre digo que yo la usaría únicamente para entender las expresiones regulares. Solamente para eso. No, pero desde mi experiencia personal, la verdad es que contribuye un montón a cosas que no pensarías. Uno se encierra en su desarrollo habitual y 25 años programando, al final pues sigues el mismo patrón siempre. Y a mí lo que me está haciendo es abrirme la mente a otros patrones que no había pensado y que realmente son muy comunes en la industria hoy día y que simplemente los evito porque, pues, por costumbre. Pero me está permitiendo, pues le digo, optimízame esto o hazme una refactorización y hace cosas que son muy interesantes que a lo mejor si hago un commit a un repositorio a alguien de código abierto, pues me va a decir, oye, cambia esto, ¿no? Sin embargo, la IA pues, te lo cambia y a mí me está abriendo muchísimo la mente. Yo estoy aprendiendo y cosas que no sé programar en lenguajes que no hago, simplemente le digo, oye, quiero hacer esto y te lo reescribe en ese lenguaje y funciona perfectamente. Yo no sé si vamos a perder el trabajo o no, pero a mí me está gustando mucho. Cuidado, porque que las cosas funcionen no significa que estén bien hechas. Lo digo por experiencia propia. El otro día, hablando con un compañero de ninguna de las empresas en las que trabajo, que quede claro, me decía que estaba mirando cómo poner Ansible en Windows y que claro,
que ChatGPT le había recomendado instalar un demonio de SSH en todos los Windows. Y fue como a ver, chaval, piensa un poco lo que te está diciendo, que igual eso sí, funciona. Sí, perfecto, pero igual no es el camino. Entonces, no sé, creo que las recomendaciones están bien. Si tienes mente crítica y luego lo compruebas con manuales, documentación real, casos de uso, no sé, lo que sea. Pero usar la ciencia ciega no creo que sea buena idea. Yo un poco es lo que veo. Por ejemplo, en el caso que comentaba Sergio, no sé qué usas, o sea, si usas Cursor o algo por el estilo. Yo en ese caso, una persona con mucha experiencia sí que lo veo, o sea, en ese caso siempre lo veo bien, ¿vale? Yo donde lo veo mal es, por ejemplo, el típico, que lo veo en mi día a día, ¿vale? Yo he llegado a saber detectar en un pull request si el código ha sido generado por una IA. He llegado a ese nivel, porque al final, por el estilo de código, sobre todo sabiendo, si conoces a la persona que lo hace, ¿vale? Ves algo totalmente diferente, con unos conceptos totalmente diferentes, sabes que ese código no lo ha generado él, ¿no? Entonces, el problema que le veo es cuando confías ciegamente en la IA para generar código y no tienes la experiencia. Por ejemplo, pues una persona con 25 años está programando tiene la experiencia suficiente para entender lo que la IA le propone, saber si es mejor o peor de lo que tiene ya y saber interpretar esa salida de la IA, ¿no? El problema es que mucha gente lo que está haciendo es, lo leí otro día, en las pruebas técnicas, es en plan, resuelve esta prueba técnica para ir a estar en la entrevista, y la gente se está encontrando que después, claro, llegas a la empresa y nada de lo que has hecho en la prueba técnica tiene sentido, ¿no? Pues ese tipo de cosas. Como apoyo, guay. Como fuente de verdad, yo no lo veo. Esto es un poco, voy a hacer un símil de mi otra vida, que es la de la ingeniería civil. Que hay gente que llega a un punto y dijo, wow, es que claro, pues la informática de la ingeniería civil pues supuso una revolución también. Se dejó de hacer un montón de planos a mano para hacerlos dibujados cómodamente sin mancharse de tinta china y estas cosas. Y en el tema de cálculo de estructuras, pues pasaba un poco lo mismo. Edificios que tardaban en calcularse meses, pasaron a calcularse en segundos porque te montes el modelo en el ordenador y eso. ¿Qué es lo que pasa? Que hay gente que realmente se fía ciegamente de qué es el resultado que sale de cálculo de ese ordenador. Y un ojo experto, que en este caso pues es eso de gente que lleva años en el sector, que lleva años, que ha pasado por todas las fases de calcular desde a mano a calcular a ojo, hasta calcular con el ordenador. Hay gente que es capaz de detectar que eso no tiene sentido y es hasta peligroso, a pesar de que te ponga que los resultados son estupendísimos y que cumplen con las normativas de seguridad y demás. Entonces, en el mundo de la ingeniería civil, a veces preocupa un poco. No quiero meterme con las nuevas generaciones, aunque aquí somos todos bastante gruñones y tal. Pero a veces la gente va muy lanzado con, es que esto es lo que me da el ordenador. Y dice, vale, muy bien, esto te lo da el ordenador, pero tiene sentido, de verdad. Y en el tema de desarrollo, pues pasa un poco el desarrollo con IA pasa lo mismo. Está muy bien que lo utilices de apoyo, pero tienes que entender si realmente tiene sentido lo que te está escupiendo. Porque si no, luego alguien llegará, tendrás un jefe que te obligue a leerte el libro que os estaba comentando antes para optimizar software para CPUs. Efectivamente. No nos olvidemos ese libro que estará seguramente en las notas del podcast. Bueno, con esto yo creo que ya podemos empezar a hablar con Alex. Aquí ya llevamos casi 40 minutos de programa. Y se nos ha pasado volando ya, porque cuando se habla de estos temas hay que pillar temas así candentes, como la IA, o otro día hablamos de OnlyFans o algo así, que también seguro que no se nos pasa el tiempo volando. Bueno, ¿cuál fue la pregunta? Alex, ¿cuál fue tu primer ordenador? Pues yo tuve ordenador
bastante mayor, porque yo era de la típica familia, o sea, en mi familia nadie tenía contacto con la informática y demás, y yo tuve ordenador a los 17 años, creo. O sea, bastante mayor. A mí me decían lo de, ya te compré un ordenador cuando te haga falta para estudiar, ¿sabes? Nunca llegó el día, porque al final en el colegio no te hacía falta. Y mi primer ordenador fue un Pentium 4, creo, si no recuerdo mal. El 4 creo que tenía 512 megas de RAM y 20 gigas de disco duro. No está mal. Bueno, el disco duro un poco corto para los juegos, ¿no? Sí. En cuanto fui a Medellín Party ya quedó corto, de verdad. ¿Ya tenías una tarjeta un poco buena o ya tenías ahí una... o tal? Tenía una Riva TNT. Tenía ahí... Ah, no está mal, ¿eh? No está mal. Sí. Está bastante bien para los juegos de temporada entonces. En su día. En su día. Pues sí. Bueno, y ahora te toca seguir hablando, tal y cual. ¿Cuándo empezaste a programar? ¿Te gustó? ¿Quisiste estudiar informática? ¿Cómo te entró el tema este? Pues sí, a ver, a mí siempre, o sea, aunque no tenía ordenador, o sea, yo era el típico que se compraba revistas. Yo estaba suscrito a la Linux Magazine, que venía de Alemania, la revista, ¿vale? No sé si aún existe ahora, tengo que mirarlo. Sé que todavía había esas revistas, sí. Sí, yo me lo encontré que tenía un kiosco, porque la vendí en un kiosco aquí cerca de mi casa también. Y estaba suscrito, entonces yo no tenía ordenador, pero yo leía un montón de revistas de ordenadores y demás. Yo tenía un primo que tenía un Amstrad. Y bueno, pues siempre me tuvo el gusanillo ahí. Y yo en mi cabeza, pues aprendía de hardware, me leía las revistas, pues sabía un poco lo que había y demás. Y entonces cuando tuve la oportunidad, pues dije yo, pues voy a estudiar informática. La verdad es que no... Sí que hice un curso antes el típico curso de programación muy básico que te hace la típica academia de barrio, ¿sabes? Es decir, pues, por ver cómo era el tema y demás. Y nada, me metí en la universidad, que no me fue bien, la verdad, la universidad, que conste, y lo dejé. No era el momento, tengo la experiencia de algún día volver a retomar todo eso. Pero bueno, después de un par de años pues me di cuenta de que no era mi momento de estar allí, ¿vale? Y me fui a hacer un ciclo formativo superior. Y la verdad es que encantado porque nunca, o sea, yo creo que nunca estuve en el paro. O sea, no tuve lo típico de que estás en el sitio adecuado, en el momento adecuado y encima pues aparentemente no se te da mal del todo, ¿no? Y entonces pues fui encontrando mi sitio. Muy bien. La verdad es que sí, hemos tenido gente, normalmente tenemos gente que sí que de universidad o tal y cual, pero la verdad es que muchísima gente está teniendo muchísimo éxito, que viene de los ciclos y que está teniendo muchísimo éxito a la hora de encontrarse un futuro en el mercado laboral o un pasado, presente y futuro en el mercado laboral. Y la verdad es que no todo va a ser, no todo va a ser universidad, incluso fuera de un ciclo. Hay gente, no sé, conocemos a algunos que alguna gente que se han hecho un curso pequeño, simplemente ha empezado por su cuenta y la verdad es que lo hacen bastante bien. Bueno, entonces ahora seguimos ya que vamos avanzando en el tiempo, en el mercado, ya que estuviste en el mercado laboral. Llevo 18 años trabajando. Sí, mismo. No está mal. Siempre, bueno, pues siempre estuve en la parte del backend, ¿vale? Aunque antes el tema del backend y el frontend estaba más difuminado. Entonces, pues hubo que ensuciarse las manos alguna vez tocando algún CSS y esas cosas, pero bueno, lavándolas bien con jabón, no hubo un problema. Y bueno, pasé por consultoras, ¿vale? Por grandes empresas la típica empresa que te subcontrata y demás, en las consultoras, hasta que acabé en la empresa en la que estoy ahora, que llevo 13 o 14 años en la empresa que estoy ahora. Muy bien.
No Eso sí se que arregla con la puede ser un gente. récord en nuestro mundo, ¿eh? Eso puede ser un récord en nuestro Sí, mundo. sí, sí, todo el mundo me pregunta cómo es eso posible, ¿sabes? ¿Te han secuestrado o algo, ¿sabes? ¿Tienes una cláusula de rescisión con los futbolistas o demás? Pero bueno, Efectivamente. yo siempre digo que, que yo en la empresa en la que estoy he echado tantos años por la gente, al final. No fue, esto lo digo públicamente porque se lo digo al dueño de la empresa, que nunca fue ni por el salario, ni por la tecnología, ni demás, por la gente. Una si Ajá. tienes gente de la que puedes aprender y con la que te motiva a trabajar, es un poco lo que yo particularmente busco, al final. Bueno, de todas formas, si quieres nos puedes contar un poquito de tu vida antes de... Bueno, no sé si quieres decir el nombre de la empresa, puedes decirlo libremente o no. El nombre de la empresa en la que estuve trabajando antes de estar en la No, que estoy digo, ahora. ahora en la empresa en la que estás ahora. Ah, Igual, vale, sí, sí, sí. La empresa en la que estoy ahora se llama Empathy, empathy.co, ¿vale? Eh, y bueno, yo ahora mismo soy staff engineer, ¿vale? En la empresa actual. Eh, Somos una empresa enfocada principalmente en servicios de búsqueda, ¿vale? Montamos motores de búsqueda para e-commerce, para todo tipo de webs y demás. Y ahora estamos bastante metidos también en el tema de inteligencia artificial, búsqueda híbrida, ¿vale? Modelos de aprendizaje para arrancar resultados y demás. Así, a grandes rasgos es lo que hacemos. Bueno, eso. Si quieres hablar algo más de tu vida antes de Empathy Sí, o... yo trabajé... A lo mejor nos puede llevar un poco el contexto de cosas que luego te pasaron. sí, sí, a ver, yo trabajé yo estudié el FP, ¿vale? Y acabé. Y bueno, la empresa de la que hice las prácticas, pues la compró otra, muy grande. Llegó un tío de Madrid, invirtió una burrada de pasta y de repente pues había 60 personas cuando antes la empresa eran 2. Entonces, claro, bueno, pues aquello creció muchísimo, pero no había trabajo. Entonces, bueno, pues contrató con otra consultora, pues acabé doblemente subcontratado, digamos, en una empresa que está cerca de Coruña. Es una gran empresa de un sector que hace ropa, ¿vale? No sabemos, pero tampoco nos hace falta saber cuál es. Sí, bueno, yo lo dejo ahí, la dejo ahí. Y bueno, y un poco, bueno, allí llegué, la segunda subcontrata me vendió como senior Java, ¿vale? Yo tenía Ajá. aproximadamente unos 15 días de experiencia laboral, ¿vale? Aproximadamente. Día arriba, día Bueno, abajo. Bueno, ya es esa es mucho, la ya definición de sabías. senior hoy día, ¿no? Sí, prácticamente. Hoy en día serías ya un señor avanzado. No, sería Project Manager. También, efectivamente. Tuve mucha suerte de que la gente que me encontró allí, pues bueno, pues entendieron inicialmente. O sea, yo fui bastante transparente en ese aspecto, ¿vale? Y sin poder decir exactamente lo de llevo 15 días trabajando, pues bueno, pues se dedicaron a enseñarme y demás y aprendí, la verdad es que aprendí las bravas, como suele decir, a base de palos, que no es la mejor manera, pero uno aprende al final. Entonces, sobre todo en sitios donde los contextos son complejos y demás, pues bueno, esto que está hoy en día de moda, el onboarding, que tienes que ir a una empresa, que hace un onboarding ahí, todo, hacen pairing contigo, nada, me llegaban los tickets y yo, pues si me tenían que llevar una hora, a lo mejor me llevaban 2 días y trabajaba 15 horas diarias, pero al final salían. Entonces, bueno, pues lo que decía, pues aprendes a las bravas, que no es la mejor manera y eso tiene unas consecuencias, ¿vale? Entonces, El mundo de las consultoras, desgraciadamente, es eso. Y yo lo noté en su momento cuando salté de consultora a estar en plantilla de una empresa. Pues, la forma de trato ya desde el primer día se nota y luego ya no digamos pues otras cosas. yo en esta empresa, tengo que decir, en la empresa en la que estuve subcontratado,
¿vale? En la empresa cliente, digamos, tuve un trato muy bueno. O sea, en ese aspecto. O sea, no siempre tengo palabras buenas, tengo buenos amigos allí, tengo contactos todavía Sí, hoy. sí, yo me refiero a las consultoras en sí mismas. Sí, sí, Que claro, no es... la consultora que me subcontrató por el medio de una mafia, básicamente. De esa sí que con esta afirmación no diré el nombre, pero era horrible. O sea, te obligaban a mentir, situaciones súper incómodas, yo no podía decir en qué empresa trabajaba realmente, o sea, esto de te sentías como un espía, básicamente, te vas allí, tenías que mentir en la puerta de la empresa diciendo que trabajabas por una empresa que no era tu empresa, obviamente. Ya. Ese tipo de situaciones. Te digo, la empresa cliente en este caso no tiene ninguna culpa. De hecho, digamos que puede decirse que estaba siendo estafada por la empresa intermediaria. Bueno, tiene culpa por contratar la consultoría. Pues tiene la culpa de contratar la consultoría para evitarse tener gente en plantilla. Sí, el tema del outsourcing es un tema delicado. Porque sí, está claro que obviamente hay un interés. Todas las empresas que tienen outsourcing tienen el interés de que obviamente yo llamo mañana a la empresa A y le digo, pues mira, estos 40 personas que están trabajando para mí, pues ya no los quiero y yo no tengo ninguna consecuencia y no figuran en mi relación con la seguridad social como despidos. Básicamente es por eso. Entiendo que es por facilidad. No creo ni que sea por precio, ¿eh? Yo estoy convencido de que se paga mucho más por el outsourcing que el... No, se paga el doble. No, el precio es terrible, sí, suele ser a lo mejor del doble o más. Que lo es que es tan absurdo, a mí personalmente me parece absurdo la situación porque al final es maquillar contablemente. Es decir, vale, yo no tengo tanta gente en plantilla. Realmente sí la tienes y la necesitas para funcionar, pero no la estás contabilizando. De todas maneras, esto se debe en España también a que cuando despides a alguien tienes la indemnización por año trabajado. Entonces, en otros países más liberales eso no existe. Entonces, no. Las empresas tienen menos dudas a la hora de contratar, pero también tienen menos dudas a la hora de despedir. Claro, entonces, pero aquí es que realmente con lo que están pagando de más se pagan la indemnización. Correcto. Seguramente. Pero lo peor es que no es solo un tema de costes. Lo peor es que al final tu negocio tiene una dependencia de un departamento de IT por lo que sea. Y estás mandando ese departamento de IT fuera. Sabes que cuando lo mandas fuera, lo que te van a hacer es, vale, pues tu nuevo departamento de IT de fuera va a tratarte a ti y a 15 clientes más. Entonces no vas a tener los mismos resultados. Y dependiendo de la importancia de esa dependencia de tu negocio, de ese departamento de IT, la estás cagando misteriosamente. Si pasado mañana ese departamento sacado hacia afuera decide no darte servicio, a ver cómo te las arreglas. Acabas de perder tu negocio. Entonces, yo estoy convencido de que es un tema de imagen incluso. O sea, imagen en cuanto a cercanía, imagen a nivel de empresa y demás. No queda bien que decir la empresa A despide a 300 personas, como pasó una vez, o la diferencia es que no sale en ningún sitio, pero de repente hay una consultora que se le presentan 300 personas en la oficina porque se han quedado temporalmente sin proyecto, por lo que sea. Y están allí sentados, pues tomando un café, porque muchas veces no tienen ni espacio. O sea, las consultoras tienen más gente contratada de los puestos que tienen en sus oficinas. Entonces, a mí me pasó una vez de tener que volver a la oficina y estaba sentado en el suelo. Básicamente. Yo he visto otro caso que es una empresa que crece y entonces la directiva se crea una consultoría externa para sacar fondos de la empresa. Entonces, toda la parte de IT queda en una consultoría externa, pero en realidad no deja de ser el hermano del dueño. Hay una gran empresa gallega que ha hecho eso varias veces. Entonces, eso es otra forma de maquillar números, ¿no? Sí, y el tema de facturar, una empresa que factura a otra internamente, al final es ingeniería fiscal. Muchas veces. Bueno, entonces tuviste esa fase
volviendo a centrar otra vez la conversación. Tuviste esa fase de consultoras y luego llegaste a Empathy buscando algo diferente. Sí, a ver, yo cuando me cambié en su día, la verdad es que soy de las personas que les cuesta salir de su zona de confort, digamos, en principio. Bueno, creo que a todo el mundo, pero a mí, concretamente, yo soy totalmente consciente de que me cuesta. Y yo me cambié de empresa, me surgió la oportunidad, me cambié de empresa palmando pasta en su día, porque una estaba a 1 hora de mi casa y otra estaba a 5 minutos, ¿vale? Entonces, un amigo mío se vino a trabajar a la empresa en la que estoy ahora, me dijo, oye, vente, que está guay y tal. Entonces, bueno, pues me vine para aquí. El tema es que, bueno, como comentaba un poco como comentaba en el post que citabas antes, Fran, pues yo, en esta profesión hay una cosa que tenemos todos asumido muchas veces, es que, bueno, o yo por lo menos, que al final tenemos las famosas deadlines, ¿vale? Los límites de tiempo para entregar X y que tenemos que tener una presión, al final tienes una presión para llegar a fecha con algo determinado, ¿vale? Y muchas veces esa presión, que sería buena, al final el estrés, ¿vale? Eso lo dice mi terapeuta, el estrés no es malo, el estrés te activa, ¿vale? El estrés te hace funcionar mejor. El problema es cuando el estrés pasa a unos ciertos niveles y no lo identificas, ¿vale? Y ese estrés te bloquea, ¿vale? Todo cuando tú, es como el tema de tú si te encuentras con un león, no, siempre pongo el ejemplo, y te salta la adrenalina, tú eres más rápido, no sientes ese dolor, no sientes un montón de cosas, ¿no? Pues yo en este caso me pasaba que yo identificaba como que lo que yo sentía, también era mi primer trabajo, no tenía experiencia, era normal, ¿no? O sea, yo al final, pues bueno, pues me acuerdo que en 3 meses y pico adelgacé casi 12 kilos, prácticamente dejé de comer, pues tengo, o sea, todo esto antes de venir a Empathy, ¿vale? Simplemente bueno, pues yo al final la sensación era de síndrome de impostor por 10 millones, ¿vale? Vamos a decir. Al final yo me ponía unas expectativas por encima, o sea, independientemente de las expectativas que tuviera la gente con la que trabajaba, yo me las ponía por 1000, ¿vale? Y no llegaba. Entonces, es como lo del caballo que persigue la zanahoria, nunca llegas. Entonces eso, bueno, pues fue pasando el tiempo, bueno, pues te aparece pues, un problema de piel por un sitio, pero bueno, no le das importancia. Dices tú, bueno, pues será cualquier cosa, vas al médico, tampoco te dice nada. Esto, claro, hace 15 años, ¿vale? La medicina avanzó mucho, estas cosas se tratan de manera muy diferente hoy en día. Y entonces, bueno, pues yo cambié a Empathy, pero bueno, nunca identifiqué que pudiera tener un problema de ansiedad en ese momento, ¿no? Bueno, empecé y las condiciones eran totalmente diferentes, era una empresa de producto, ¿vale? Éramos poquitos en aquel momento, teníamos una oficina más grande en Madrid dedicada más a analistas y demás, pero toda la parte de desarrollo era aquí en Ferrol, bueno, en Narón, pero estaba aquí al lado. Y bueno, pues fue pasando el tiempo, fue pasando el tiempo y bueno, poquito a poco, pues sin ser causado directamente por las condiciones de trabajo específicamente en Empathy ni nada por el estilo, que en ese aspecto a nivel personal se cuida muchísimo a la gente, ¿vale? Pues tú mismo pues no acabas de superar esa sensación de síndrome de impostor, de que no llegas a donde se espera que llegues, ¿no? Y entonces tú vas con tu mochila y en esa mochila te van echando piedritas y piedritas y piedritas hasta que, bueno, sin darte cuenta, pues llega un momento que tienes pérdidas de memoria, tienes
problemas graves de salud, ¿vale? Problemas graves de piel, problemas graves de, bueno, problemas graves de salud, sin entrar en mucho más detalle. Y entonces en ese momento, pues, todo el mundo te dice que estás mal y tú, pues, dices tú, claro, estoy mal, estoy como siempre, pues estoy nervioso, porque soy así nervioso, ¿sabes? Lo típico, que soy nervioso. Seguro que alguno lo habréis pensado alguna vez y demás. Pero al final, pues, todo el mundo te dice, pues tienes que parar. La propia empresa me decía, tienes que parar, ¿vale? Y yo empecé en su día, yo tras pandemia, empecé a ir a terapia, ¿vale? No por el tema de... en mi empresa, bueno, para dar un poco de contexto, en mi empresa se empezó el trabajo remoto en la pandemia, ¿vale? Como muchos otros. Yo soy muy sociable, entonces, bueno, pues llegó un momento que en casa, muchas horas, al final estabas en pandemia, no podías hacer nada, ¿qué haces? Pues trabajo, y acabas trabajando 17 horas diarias, porque al final, pues mi pareja es autónoma, ella sí que podía trabajar en este caso, porque era del sector de la alimentación, y al final estás solo en casa y ¿qué haces? Pues trabajo porque me aburro y al final pues también desconectas un poco de la realidad que hay fuera, ¿no? Y todas estas cosas las vas pagando, porque al final el sobreesfuerzo que te estás metiendo sin darte cuenta, tú al final lo haces por llegar a más, ¿vale? Porque en ese momento pues la industria tecnológica en nuestro caso estaba loquísima, nosotros trabajamos con varios supermercados muy grandes, os podéis imaginar cómo estaba el tema de los supermercados, en pandemia tú entrabas en la web de cualquier supermercado y tenía una cola virtual como Ticketmaster cuando vende entradas de ACDC, ¿vale? Entonces, por detrás estaba la cosa pues muy tensa, ¿no? Y todo eso pues te va minando. Entonces yo empecé a ir a terapia y demás. Bueno, pues lo fui llevando bien, parecía que bien, tal. Bueno, pues lo típico, que bueno, pues estás mejor. Bueno, lo vas llevando, ¿no? Pero por detrás, al final, es un poco como meter las cosas debajo de la alfombra. Al final, pues bueno, tú vas a terapia, pero no tratas el problema de raíz, que es que, bueno, pues que al final muchas veces la industria tecnológica, digamos que, y una de las cosas que veo es que nos lleva a tener que aprender continuamente. O sea, yo no sé si os pasa a vosotros que yo el fin de semana abro X o Blue Sky ahora, ¿vale? Y todo el mundo está haciendo cosas, ¿vale? Entonces a mí me causaba mucha frustración el tema de, o sea, yo estaba de vacaciones y tenía más ansiedad que trabajando. Porque era en plan que estoy perdiendo mi tiempo de aprender cosas, de hacer cosas. O sea, tenía que irme a un sitio sin internet, sin cobertura casi de móvil, para poder desconectar de verdad, ¿no? Y llegó un punto... Y yo aún así me llevaría algo, un disco duro con documentación o algo así para poder seguir mirando cosas. Sí, esa sensación la entiendo también. A mí me pasaba mucho eso y me pasa aún ahora, vamos a decir, y llegó un punto que reventé, como decía, ¿vale? Reventé al final, pues yo tenía una reunión hoy y a las 2 horas me preguntaban de qué había sido la reunión y no me acordaba, ¿vale? Yo me empecé a preocupar, entonces, bueno, pues volví a terapia, fui a mi médico de cabecera, ¿vale? De la asociación, hablé con ellos y me dijeron que lo que estaba teniendo eran crisis grandes de ansiedad, ¿vale? Venían por un tema de, bueno, pues de una presión quizá autoimpuesta, ¿vale? Una sensación mucho de pertenencia, de que cuando las cosas van mal eran culpa mía, y cuando las cosas iban bien, pues no eran gracias a mí, vamos a decir. Es como echarte responsabilidades a la espalda que no son tuyas.
Y básicamente, pues eso, identifiqué que uno de los puntos que más fricción me causaban en mi día a día eran el tema laboral, ¿vale? Y ahí tuve que parar, ¿vale? Tuve que parar y la desconexión fue total. Yo creo que una de las cosas que siempre cuento es que las primeras 2 semanas de baja, que todo el mundo pensará, cuando estás de baja, pues estás mejor, estás tranquilo. Casi acabo en urgencias. Le faltó poquito, ¿vale? Porque tenía, o sea, yo hablando con el terapeuta lo identifiqué como un síndrome de abstinencia. O sea, es como el adicto que necesitaba su dosis diaria de dopamina, digamos, de lo que hago está bien, lo que hago es suficiente, lo que hago es aceptado por otros, lo que hago cumple esa expectativa, ¿vale? Entonces, ahí fue cuando, hablando con el terapeuta, me dijo, estaría bien que escribieras en una libreta cómo te sientes, ¿vale? Cómo te sientes, cómo has llegado aquí, qué te ha pasado y demás. Entonces yo dije que lo que pensé fue en plan, bueno, pues igual en vez de escribir una libreta y llevárselo al psicólogo, pues ya que tengo un blog ahí que no lo uso, lo escribo en internet y a lo mejor alguien se siente parcialmente identificado con lo que pueda contar, ¿vale? Este periodo de baja, yo en mi cabeza iba a durar 2 semanas, 3 semanas a lo sumo, muchísimo, o sea, ya me parecía muchísimo. Cuando se lo dije al médico, bueno, pues el pobre se rió de mí básicamente y me dijo, estás bastante engañado, esto va, o sea, tal como estás tú, prepárate porque esto va para largo. Y bueno, después de mucha terapia, que tengo que decir que desgraciadamente, o sea, bueno, tengo que decir que afortunadamente me la pude pagar de mi bolsillo, ¿vale? Porque la sanidad pública no fue capaz de proporcionar la atención de psicoterapia que necesitaba. Yo he ido durante todo el periodo de baja semanalmente a un psicólogo privado, ¿vale? Cuando la periodicidad más corta que me podía proporcionar la sanidad pública eran de 4 meses. Entonces, viendo cómo fue la terapia, viendo cómo se tuvo que trabajar y demás, era imposible, y lo he hablado con mi terapeuta de la salud social, era imposible o sea, es absolutamente imposible que alguien salga de una situación así con la periodicidad que me podía proporcionar la sanidad pública. Eso me gustaría que quede muy, muy resaltado, porque es cierto. Por otros casos que conozco, pues es tremendo, porque con esto de la pandemia se ha hablado mucho también del tema de salud mental y eso, y realmente parece que ahí tampoco hemos aprendido nada. Y sigue habiendo unas colas brutales, faltan profesionales, no sé si falta organización o qué. Me consta, por lo menos, eso sí, menos mal, que hay una cierta especialización en la sanidad pública o por lo menos aquí en Galicia, de apoyar a pacientes graves como pacientes de cáncer y demás, que tienen ya una vía rápida para temas de psicólogos, psicoterapeutas y demás. Pero para el resto de la gente no. Y es algo que está ahí y nadie se atreve a meterle mano tampoco. Sí, yo lo que digo, yo al final lo sabemos todos, los que trabajamos en tecnología, pues los salarios no son como el de un dependiente de comercio, ¿vale? Una consulta con un terapeuta semanal no es barata, ¿vale? Estamos hablando de, bueno, alguna vez he tenido más de una semana. O sea, estamos hablando de a lo mejor cerca de 400 euros al mes, 300 y pico euros al mes, que no todo el mundo se lo puede permitir, ¿vale? Obviamente, ante una enfermedad, pues te quitas de lo que haga falta
pero bueno, que como digo yo he tenido la suerte de poder hacerlo. Otra gente a lo mejor no puede. Si tienes una familia y tienes 3 hijos, a lo mejor pues es más importante dar la comida a tus hijos que eso en este caso. Entonces un poco el tema fue que por resumir un poco el tema de la terapia, la terapia se basó en desconectar totalmente del trabajo, ¿vale? O sea, yo tengo un problema, que es que mi hobby también es programar, ¿vale? Es un problema grande en este caso y claro, tenía mucho tiempo libre. Entonces yo, ¿qué hacía? Pues programar. Claro, tenía que tener mucho cuidado con las cosas con las que programaba. O sea, no podía tocar nada relacionado con el trabajo. O sea, en ese aspecto la empresa se portó de 10. O sea, me aislaron totalmente todo. Mis amigos no me hablaban nada de la empresa. O sea, me hicieron como aparte totalmente. Lo único que me preguntaban es qué tal estás y demás, y tómate todo el tiempo que necesites. Y por esas cosas llevo el tiempo que llevo en esta empresa, ¿vale? También, porque se pone muchas veces a la persona por encima de otras cosas, de otros intereses. Y en principio, bueno, pues al final, una de las cosas que quiero también resaltar es que, bueno, normalmente cuando uno va al médico de cabecera o médico y le dice, bueno, pues tengo ansiedad y demás, o tengo, pues, le cuentas tus síntomas y te dice, bueno, pues ningún trastorno de ansiedad, y lo mismo con depresión o cualquier otro trastorno a nivel mental, ¿vale? Que no, como digo yo siempre, es que no es... yo no diferencio entre que me duela un brazo. O sea, tenemos un estigma de hablar de, pues tengo un trastorno, en este caso, mental, que suena muy fuerte decirlo, pero no tenemos ningún problema de decir, fui al traumatólogo porque me hizo daño al brazo, pero sí que hay un estigma en decir, fui al psicólogo o al psiquiatra porque tengo un trastorno en la mente, ¿no? Y al final es una enfermedad de la mente. Lo primero que te dan hoy en día es psicofármacos, ¿vale? Los psicofármacos, tú, bueno, pues te encuentras mejor y hay mucha gente para. Es un error, ¿vale? Y eso lo comentan en el blog. Los psicofármacos es una muleta para apoyarte en la terapia. Es decir, tú no puedes hacer terapia, y esto lo aprendí a las malas, por eso toda la terapia que hice tras pandemia no hizo el efecto que tenía que haber hecho. Tú tienes varios niveles de ansiedad o de estrés, ¿no? Entonces, tú cuando estás en un nivel alto, no puedes hacer terapia, porque la terapia requiere una introspección, ¿vale? Una reflexión y un análisis de tus sentimientos y de dónde vienen, que no puedes hacer cuando tienes un nivel de estrés tan alto que ni siquiera te acuerdas de las cosas o sea, el tema de las pérdidas de memoria viene de que el cerebro prioriza cosas. El cerebro está tan ocupado con el estado de ansiedad que tienes que al final dice, pues la memoria a corto plazo es menos importante que esto. Lo olvido, ¿vale? Entonces, los psicofármacos es una cosa que me gustaría dejar bastante claro. No digo que no sean necesarios, digo que no son la solución. Entonces, es como si te duele, si tienes una contractura en la espalda y te dan un Enantium y dices, tú, qué guay. Eso no te cura la contractura, ¿vale? Los problemas de salud mental se tratan con profesionales de la salud mental, ya sean psiquiatras como psicólogos, cada uno tiene su función, ¿vale? Psiquiatra, pues, su función, hasta donde yo sé, no soy ningún experto, pero hasta donde yo sé, ese nivel de farmacológico, vamos a decir, y el psicólogo a nivel de terapia conductual y demás. Entonces, para mí lo que me ayudó a volver fue la terapia, y eso lo diré siempre. En mi caso, bueno, si me queréis hacer alguna pregunta, paradme, o sea, no,
No, yo de verdad, me parece súper interesante lo que estás comentando. No habíamos hablado, no había salido este tema. Este tema me parece súper importante, el tema de la ansiedad en el puesto de trabajo, los problemas psicológicos. Hemos hablado tangencialmente en algunos casos con alguna gente que sí que se ha abierto un poco, pero yo creo que nunca hemos hablado de este tema. Me está resultando muy interesante. Creo que los demás también nos está interesando muy interesante. Nos Totalmente. podemos incluso sentir identificados con algunas partes de lo que estás contando. Y por favor, sigue lo que estás hablando. Esto obviamente a cada persona le afecta diferente, porque cada persona tiene un carácter, cada persona somatiza las cosas de una manera diferente. Hay gente que es de un carácter más fuerte, es menos permeable, y hay gente que tiene un carácter pues que necesita esa aprobación externa, ¿vale? Quizá por inseguridades, por cosas de tu vida, por mil cosas. Al final somos el resultado del entorno en el que vivimos, ¿no? Y en principio, pues bueno, yo lo que me ayudó, lo que quería decir era, por un lado, el tema de los psicofármacos y demás, y después otro tema que me ayudó fue ponerme un plan, ¿vale? Yo esto que comenté antes de que hay un poco por deformación profesional, yo me puse una deadline, ¿vale? Que era, tengo que estar menos de un año de baja, ¿vale? Eso era mi objetivo. Yo obviamente en ningún momento, igual que no pedí de baja en su día, tampoco pedí de alta. Yo, bueno, al final acabé pidiendo, pero diferente, pero en principio a mí los médicos, todos los médicos me decían que yo no tenía que pedir de alta en ningún momento y que serían ellos los que evaluaran cuando estaba listo. Yo lo que hice fue ponerme un plan, ¿vale? Yo lo que le dije claramente al médico es, yo no puedo volver a trabajar estando con una dosis de medicación muy alta. ¿Por qué? Porque es engañarme. Es decir, si te duele la espalda y te estás tomando 4 paracetamol diarios, dices tú, no me duele la espalda. Sí, pero es que lo estás enmascarando, ¿no? Entonces, mi plan era, mediante la terapia, ser capaz de ir bajando gradualmente esos fármacos hasta llegar a un punto en que fuera una dosis lo suficientemente baja para que no me afectaran o sea, que no me afectaran lo suficiente para que yo no experimentara las cosas como las tenía que experimentar. Es decir, todo esto pasa una cosa, tú cuando vas a terapia no estás trabajando, en este caso. Entonces tú aprendes una serie de técnicas, aprendes una serie de bueno, situaciones, analizas y demás, pero tú no estás expuesto a tu día a día, ¿vale? No estás expuesto a aquello que te causaba ansiedad. Entonces, yo por eso dije, bueno, pues quiero pues, bajar la medicación suficiente para exponerme y poner en práctica lo que he aprendido. Era la única manera que yo podía validar que lo que había trabajado en terapia era lo apropiado y que estaba en el punto de poder volver, ¿no? Entonces, bueno, pues yo mismo aquí, por una serie de catastróficas desdichas, tuve como 5 médicos de cabecera en 3 meses, ¿vale? Entonces, dado que pues se perdió todo el contexto que había de mi situación, pues yo me planteé una serie de pautas, tratando obviamente con psicólogos y demás, les planteé unas pautas que iba a seguir durante 6 meses, ¿vale? De cómo bajar medicación. Ellos me dieron el visto bueno, les parecía bien, todo muy calmado, todo muy despacito y demás. Y llegó el momento de volver, ¿vale? Yo hablé con la empresa un mes antes, más o menos, de volver, y les dije, bueno, mira, yo voy a pedir el alta. Voy a pedir el alta, he hablado con el psicólogo, tanto el privado como el del Sergas, como el médico de cabecera. Me faltó ir a ver un cura y pedirle consejo espiritual, ¿vale? No está de menos, digamos así, tampoco. Bueno. y entonces todos estaban de acuerdo de que, bueno, pues había que probar, ¿vale?
Y yo le comenté a la empresa, pues con total sinceridad, vale, yo estoy en esa situación y creo que es el momento de volver. La empresa otra vez me dijo que, como digo yo, aquí me quito sombrero con ellos. Me dijeron, tómatelo con calma, vuelve poquito a poco. Me hicieron volver en un mes en que había muy poca carga de trabajo, de hecho. O sea, son detalles que dices tú. Es que son esos detalles pequeños que marcan la diferencia en ese aspecto. Toda la parte de recursos humanos de la empresa son oro. Y volví. Y ahora, siendo sincero, ¿vale? No todo lo que aprendí me valió, pero he aprendido muchas cosas que me hacen estar mucho mejor que antes. Es decir, sé llevar las situaciones de una manera diferente, ¿vale? Sé enfocar las emociones de una manera diferente, sé evitar esos bloqueos. Esto al final nadie te lo enseña. O sea, tú al final, cada persona es un mundo. Entonces, lo que a Fran le puedes decir a algún compañero, le dice cualquier cosa y Fran dice, bueno, pues me entra por una oreja y me sale por la otra. A otra persona en una situación personal diferente, pues le puede afectar muchísimo. Entonces, sigo trabajando en ello. Esto, como digo yo, es una carrera de fondo. Volví a trabajar, si no recuerdo mal, en agosto. Desde aquella he estado, bueno, tuve que parar porque tuve una operación, pero si no fuera por eso, hubiera estado sin ningún problema. Como le digo al terapeuta, ¿tengo ansiedad? Sí. No, ¿puedo sobrellevarla con lo que he aprendido? También. Entonces, siempre y cuando los niveles que tengamos de ansiedad o de estrés sean tolerables, no pasa nada, ¿vale? Es una cosa, hay que normalizar que la vida es estresante, ¿vale? O sea, nosotros salimos YouTube y vemos el típico vídeo de Day in the Life del trader que se levanta a las 5 de la mañana y está todo tranquilo allí y tal. Todo es idílico, todo es precioso, pero al final nada es idílico, la vida es real, es estresante, nos pasan cosas malas, tanto porque es normal, no todo es un camino de rosas, ¿no? Y lo que hay que aprender es, hay que aprender a procesar las cosas, ¿vale? Y hay que aprender a pedir ayuda, sobre todo. Y a identificar cuando estamos en límites que no deberíamos estar. Porque tendemos a normalizar cosas. Yo tuve una conversación, y esto lo puedo decir, igual que la empresa, se portó de fábula, la mutua con la que trabajamos fue un infierno, ¿vale? A mí la mutua me llegó a decir que no tenía nada de malo volver a trabajar tomando una dosis alta de fármacos, que la vida era estresante y que la ansiedad es normal. Todo esto por teléfono, ¿eh? Y yo le dije, sí, yo no te quito la razón, pero me preocupa mucho, le dije, me preocupa mucho que normalicemos, esto es importante porque creo que somos el país de la Unión Europea donde más psicofármacos se venden. Curioso, eso sí que no lo sabía, pero no me extraña. Si no es el primero, o sea, lo escuché hace no mucho y es que... Sí, a mí también me suena esa estadística, sí. Y no normalicemos estar bien metiendo las cosas debajo de la alfombra. No normalicemos estar bien porque aprendemos a estar bien. Y normalicemos, eso se lo digo mucho a una amiga, normalicemos estar mal. O sea, porque parece que hay un tabú de decir, estoy mal. Tenemos que estar siempre bien, tenemos que ser siempre súper positivos, tenemos que ser los más guapos, los más altos, los más... Tenemos que hacer un reel de Instagram. Exactamente. Tenemos que ser en nuestra vida como un reel de Instagram. Y no lo es.
Entonces, si uno está mal, pues no hay que tener miedo de decirlo. Lo que hay que hacer es buscar ayuda. Si uno no es capaz de identificar ese problema, pues ojalá tenga la suerte de tener gente cerca que te ayude a identificarlo y buscar ayuda porque, bueno, yo cuando escribí el segundo post, que se llamaba El momento de volver, era porque primero era tan negativo, ¿vale? Que quise escribir que también se sale, ¿vale? Que por muy en el pozo que estés, se sale. Y yo soy consciente de que hay gente que estuvo y estará mucho peor, muchísimo peor de lo que estuve yo. Yo al final conté mi experiencia. Yo, bueno, pues a mí me llegó bien, como suele decir, pero hay gente que seguramente está muchísimo peor. Pero y esa gente, si en algún momento escucha este podcast o buscando en Google encuentra esos dos posts, eh, que se sale. Tardas más, tardas menos, con paciencia, obviamente trabajo, hay que trabajarlo, no es fácil, se pasa mal, tienes subidas, bajadas de ánimo, a veces no todo el proceso va como debería ir, pero se acaba saliendo. Pues me parece un gran mensaje. Me parece que sí, yo por lo menos me he sentido muy identificado también con algunas partes de mi carrera, que me he tenido que tomar un descanso, aunque creo que lo va a sentir, le va a ser muy útil a la gente que nos escuche y ver que alguien que realmente da ese paso al frente de admitirlo y de vamos a decirlo, curarse, querer admitir que está uno enfermo y que necesita curarse, necesita un tiempo para poder volver a lo que quiere. A mí me gustaría, no sé si tienes, sí, Fran. Sí, me gustaría hacer una pregunta. Lo has mencionado de alguna manera, pero por ponerlo en una caja, por ponerlo en un marco, ¿qué cosas ahora con perspectiva ya de los años, mirando atrás, cuáles son los síntomas que tú sentiste que deberían de haber disparado las alarmas y que si, por ejemplo, pues las vieras en un compañero tuyo, dirías, ojo, cuidado, que yo creo que estás empezando a tener un problema de ansiedad, un problema de estrés, un cuadro depresivo, tal? Sin ser psicólogo, ya me entiendes, pero decir, yo he pasado por eso y yo creo que tú estás pasando por lo mismo. ¿Qué cosas, qué detalles tú podrías comentar que podrían, qué síntomas, vaya? Vale, a ver, empezar diciendo que cada persona lo somatiza de una manera diferente y a veces es bastante complicado de detectar. Pero bueno, principalmente la ansiedad se manifiesta una de sus primeras manifestaciones es tener palpitaciones, por ejemplo. O sea, eso obviamente, si no te lo cuentan, no lo sabes, no estás tocando el pulso a alguien, ¿vale? Todo el tiempo. Yeah. Sudoración, hay gente que le da cuando está muy nerviosa. Si tú ves una persona muy nerviosa, el nerviosismo es bastante fácil de detectar, ¿vale? Las personas cuando están muy nerviosas se mueven mucho, gesticulan de una manera muy determinada, tener falta de apetito, tener pues desgana, ver que la gente pone, pues hoy en día que mucha gente pues publica muchas cosas en internet, pues hay ciertos mensajes que te pueden dar señales de alarma como expresando tristeza, soledad. O sea, al final muchas veces el tema de la ansiedad tiendes a sentir, bueno, la depresión es mucho peor en este caso, tiendes a sentir como que estás solo ante ella. Entonces, yo he llegado a hablar con gente que me pareció que necesitaba ayuda y al final era en plan gente que
identificando patrones en redes sociales, eh, incluso en conversación. O sea, en mi caso, por ejemplo, yo me acuerdo que la hablaba mucho cuando estaba en mi primer trabajo y demás. Yo realmente expresaba o sea, expresaba de alguna manera esos síntomas. Nuevamente, es que eran totalmente visibles. Pero claro, o sea, yo en su día he ido al médico, de aquella no se miraba como ahora ese tipo de cosas, ¿vale? Cosas como, pues, que de repente te aparezca un serpullido en la piel, no sabes por qué. Todo el mundo piensa que será una alergia, pero a lo mejor no te pasa. Gente que te transmita sus inseguridades, que tenga mucha inseguridad en un momento determinado, imagínate, a nivel laboral, miedo a ser despedido, miedo a no llegar a un grado de desempeño determinado, ¿vale? Todo ese tipo de patrones al final acaban en el mismo sitio. O sea, al final la ansiedad, siempre voy a citar textualmente a mi terapeuta porque siempre lo explica muy bien. La ansiedad es un mecanismo que estamos mal diseñados. La tenemos porque estamos mal diseñados, ¿vale? Es una reacción a un peligro que no existe, ¿vale? Entonces, siempre me dice que la sensación de ansiedad, ese agobio que sentimos, ¿vale? Es una sensación muchas veces como resultado de algo que no existe. O sea, yo tenía algún indicador de que estaba haciendo mal mi trabajo. Ninguno. Todo lo contrario. Yo tenía algún indicador de que alguien desconfiara, de que mi desempeño no era el que debía ser. Ninguno. Es decir, al final muchas veces son cosas que nos autoimponemos. ¿Vale? Al final, obviamente, ponte la situación. Primer trabajo, la gente que llega a un primer trabajo y se enfrenta a situaciones, como digo yo, ya no es el sector tech de 2024, donde llegas a una empresa, que tienes un onboarding, que tienes ahí un buddy que te explica todo, que tienes el handbook de la empresa allí, todo súper detallado, que tienes 1000 cosas. No, esto es hace 18 años. En plan, te llegas allí el primer día y ponte a picar, y si no sabes, pues te fastidias, por no decir otra cosa, ¿vale? Entonces, en un primer trabajo es complicado. Es complicado, salvo que seas una persona que sea muy fuerte de carácter, es muy fácil caer en esas cosas. Hoy en día, yo conozco casos cercanos de gente que ha tenido problemas similares en 2024, cuando se supone que las empresas cuidan mucho más eso, ¿vale? Pero al final los patrones son los mismos. Falta de expectativas, es decir, ¿qué es lo que tengo que hacer exactamente? ¿Qué se espera de mí? ¿Vale? Tú para no desarrollar un tema de una inseguridad, que es uno de los principales detonantes de un trastorno de ansiedad, lo que tienes que tener muy claro es qué se espera exactamente de ti. Porque tú con esas expectativas puedes saber si las cumples o no. Si tú al final llegas a un sitio y te dicen, bueno, tú vas por ahí, ponte con esto a trabajar y vas haciendo. Tú sabes si estás, ahora tenemos la figura de los managers y demás, que antes no existía nada de eso. Tú sabes si estás a las expectativas del manager. Si es un buen manager, te lo estará transmitiendo, seguramente. O a lo mejor no. Entonces, ahí está, es un poco el tema. Yo creo que lo que hay que hacer es hablar con la gente. Entonces, cuanto más hablemos entre nosotros, cuanto más hablemos de que cuando vamos a una conferencia nos encontramos, oye, ¿qué tal? Pues no siempre va a ser, estoy genial. Pues estoy en la mierda, tío. Estoy en la mierda y por esto, por A, por B, por C. Y cuanto más nos acostumbremos a expresar lo que sentimos
y que la realidad del sector no es la que se ha transmitido durante muchos años, más ayudará a que la gente se exprese. Porque al final, si tú llegas a una conferencia y todo el mundo te dice estoy genial, llegas tú allí, estoy fatal, el regalito que está fatal. No, pero todo el mundo tiene problemas al final. Y yo lo que he aprendido con este proceso que he pasado, ¿vale? Que como digo yo no soy ningún experto, simplemente lo hago por visibilizarlo un poquito, es que en base a eso la gente me explica que ellos también están mal. O sea, y es una cosa que antes no te lo decía nadie, porque al final es que somos sector tech, somos privilegiados, tenemos que dar gracias a todo el mundo. A mí la gente me para por la calle, con los familiares y demás. No, es que fulanito quiere estudiar lo que estudiaste tú, porque mira cómo sos tú. Estás genial. Trabajas desde casa, cobras bien, estás... Claro, que trabajar desde casa no vas a trabajar, todo el mundo lo sabemos, ¿no? Estamos aquí dibujando un papel. Pues no, se trabaja y muchas veces el trabajo mental es peor que el físico, muchas veces. De hecho, sí, de hecho me viene a la cabeza también algún compañero que tuve que me decía, bueno, yo yo prefería hacer el trabajo que hacen los que hacen mudanzas en vez de esto. Que quieres que no, bueno, ya sabes que la testosterona cuando haces ejercicio pues sienta bien. Es muy curioso la cantidad de cosas que la gente dice que haría si dejara el sector de la informática. Bueno, ahí está el mito este de la cafetería, el mito de montar una cafetería, de abrir una cafetería, en plan, guay, así, bien puesta en... Una granja de caracoles. Oh. Total zen. Total zen es eso. Sí. Pero bueno, yo me pasaría el tiempo echando los caracoles a las gallinas como hacía cuando tenía 5 años. Pero sí, es un tema que la verdad es que has tocado muchos temas, bueno, un principal, pero que tiene varios secundarios que se daría para varios programas. Y es muy curioso porque, claro, esto es algo que se tenía, que es un secreto que se lleva en la profesión, que no es ninguna bicoca, porque es el esfuerzo mental que requiere, lleva a no solo el esfuerzo mental, sino la vida que llevamos hoy en día. Por eso lo digo de los varios temas, la vida que lleva, el mundo de hoy en día, el esfuerzo mental, el no ser un trabajo sedentario, porque no es un trabajo que necesita estar concentrado en un sitio, lo cual es bastante antinatural, y muchas cosas que suceden. Y eso provoca... Sí, de hecho yo he hablado por un tema de un caso puntual que sucedió, pero creo que tú has sido mucho más explícito. Claro, te toca a ti muy directamente, no estamos hablando de tercera persona. Al final... yo digo que el tema de, por ejemplo, lo que sale en la tele, no, es que la desconexión digital. Digo, ajá. Yo no lo consigo. O sea, nosotros, ¿sabéis el meme este que sale alguien en la cama y sale el cerebro, en plan, voy a dormir? Y te dicen, ¿te acuerdas de esto que no solucionaste? Pues a mí me pasa todos los días. Básicamente. Es cuando, o sea, nos cuesta por definición desconectar. Nos cuesta. Las empresas muchas veces no lo facilitan tampoco. Al final tenemos guardias, tenemos cosas, o sea, y es un trabajo que hacerlo bien no te garantiza que todo funcione bien. Es decir, el típico de shit happens, ¿no? Pues aquí se aplica mucho, o sea, todo lo que puede fallar va a fallar, ¿no? Entonces, un poco ese tipo de... Entonces, al final estamos sometidos a una presión y a una incertidumbre que tenemos que aprender a llevar. Y no todo el mundo viene de fábrica, como digo yo, configurado para sobrellevarlo bien. Sí, y es eso. A mí me ha encantado esta conversación por eso, porque al final cada profesión tiene sus temas de salud. Pues hay profesiones más físicas donde las lesiones habituales son, yo qué sé, lesiones de rodillas, lesiones de codo de tenista, todo lo que quieras, y se habla muy poco de la profesión, porque nosotros estamos todo el día utilizando esencialmente el cerebro y un poco las manos. De eso también podemos hablar
a gente que tiene problemas también, eso, pero sobre todo utilizamos mucho el cerebro, estamos sometidos a mucha presión y yo creo que, como bien has visto tú cuando has comentado esto, que ha habido gente que te ha empezado a decir, pues mira, yo también, a mí también me pasa, o de una manera, y es importante que nos vayamos abriendo un poquito y que nos vayamos acompañando unos a otros en estas situaciones. Es normalizar, igual que normalizamos cualquier otra dolencia. O sea, a nadie le preocupa en ningún momento decir, es que lo que decía antes, es que me fastidié el brazo y tengo que ir al traumatólogo. Eso es una cosa normal en una conversación. Pero cuesta mucho más que te diga alguien, pues estoy yendo al terapeuta porque tengo ansiedad. No sale, es un tabú. Es un tabú, y no solamente en la profesión. Ahora, como decía antes, creo que fue Ferran, se está hablando mucho sobre eso, a los políticos se les llena mucho la boca, pero del dicho al hecho hay un trecho, como suele decir, y no solo hablar de ello, sino que hay que trabajar para que haya más medios, ¿vale?, a disposición del ciudadano, y para que se normalice, porque es un estigma. Yo mismo al principio me da vergüenza, de verdad, ¿eh? O sea, lo típico que suele decir que lo primero es saber que tienes el problema. Para curar todo un problema, lo primero es saber que lo tienes, ¿no? Es estigmático, de alguna manera. Pues nosotros te agradecemos mucho que hayas dado un paso adelante a contarlo, pese al estigma, pese a que es difícil, aunque no sea estigma, es difícil, pues es difícil abrirse así una situación, y eso, agradecemos mucho esta conversación. Efectivamente. Yo creo que ya llevamos 1 hora 40 minutos y va siendo hora de cerrarlo. Más que nada, la gente se queja después de que los podcasts son demasiado largos. Y también la gente que me dice que lo escucha. Menos Jaime, Jaime, uno de los anteriores invitados, sí, que agradecerá podcast largo porque tiene muchos kilómetros que caminar. Sí. De hecho, sí. Pero hay gente que me dice que no lo escucho a doble velocidad, lo escucho a triple velocidad. Porque habláis muy lento. Y también tiene que ver el acento, ¿no? Porque aquí, especialmente aquí, todos gallegos menos Manolo. Y el acento canario no es tampoco un acento de ir muy rápido. A veces sí que habla rápido, pero tampoco tiene la super velocidad que tienen otros. Y a mí me parece que hablo rápido, pero todo el mundo después me dice, no, tú hablas muy lento. Bueno, pues eso es lo que hay. Pues muchas gracias, lo dejamos aquí, pero de verdad te digo, lo digo a todos los invitados que vuelvan, que contigo lo digo en serio, como lo decía un amigo mío, la novia. Y me gustaría hablar contigo, nos gustaría hablar contigo, yo creo, dentro de unos meses, más adelante, y para ver cómo va todo y también para hablar también de tecnología, que es lo que sobre todo hablamos en este podcast, pero ya dijimos que íbamos a tocar más temas que no fuesen estrictamente lo nuestro, porque a nosotros nos gusta meternos en mierda. En este caso sí que es lo nuestro, ¿no? O sea, sí que es algo que nos toca en el sector, aunque nosotros no somos terapeutas, ni somos gente del sector, ni somos gente del tema de sanidad, pero sí que, ya te digo, yo creo que aquí todos nos hemos sentido un poco más o menos, a lo mejor algunos no, pero identificado con lo que hablas. Algunos lo hemos vivido personalmente y hemos estado en terapia también. Entonces, no hay nada que no hayas contado que yo, por ejemplo, no haya vivido de manera personal. Por eso. Y nada, ha sido un placer realmente tenerte con nosotros y muchas gracias. Por favor, señores que nos estén escuchando y señoras, escuchen, presten mucha atención a lo que vuelvan a poner el podcast otra vez, así nos da visitas. Y nada, gracias por escucharnos a todos los que estáis ahí una vez más. A ver si esperamos que sigáis ahí, porque sí que siempre, la verdad es que creo que no solo que nos estéis escuchando, sino que nosotros mismos también aprovechamos muchísimo el podcast. Así que muchas gracias, Alex. Encantados de estar contigo. Y nada, hasta la próxima. Hasta la próxima. Hasta luego. Hasta luego.